La Sagrada Escritura es la carta de amor de Dios por toda la humanidad, contenida en dos pactos o testamentos. El primer pacto o Antiguo Testamento y el segundo pacto en la persona de Jesús, Nuevo Testamento. Los idiomas más importantes y destacados en los cuales se escribió la Sagrada Biblia son tres. Hebreo, por ser original semita, es decir, de los descendientes de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. El segundo idioma, arameo, el que habló Jesús y los apóstoles. Y el tercer idioma, griego, por la influencia de ese idioma en los comienzos del Nuevo Testamento. La Santa Biblia es un conjunto de 73 libros, de los cuales 46 corresponden al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. Algunas confesiones religiosas no católicas no admiten los libros deuterocanónicos porque no los consideran parte del canon bíblico. Libros deuterocanónicos son textos y pasajes del Antiguo Testamento considerados por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa como canónicos, que no están incluidos en la Biblia hebrea. La Sagrada Escritura está compuesta por conjuntos de libros. En el Antiguo Testamento, el Pentateuco, formado por 5 libros. Libros históricos, libros sapienciales y libros proféticos. El Nuevo Testamento está conformado por los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo o cartas paulinas, las cartas católicas y el libro del Apocalipsis. La palabra Pentateuco se compone de 2 palabras griegas. Penta significa 5 y teukos significa rollo. Son los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Sagrada Escritura utiliza los géneros literarios, que son formas o maneras de escribir una idea. De eso está lleno el libro del Génesis y muchos libros del Antiguo Testamento. Conocer el tema de los libros de la Santa Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, es muy interesante. Bienvenidos a esta aventura. El tema del libro del Génesis hace referencia a la creación del mundo, al pecado original, a la elección de Abraham, Isaac y Jacob para constituir el pueblo de Dios, el pueblo de las promesas, llamado pueblo de Israel. Este pueblo después se establece en Egipto y de allí es sacado por Moisés para que se cumpla en Jesús: de Egipto llamé a mi hijo. Éxodo significa salida o emigración. El pueblo de Israel sale de Egipto y se dirige hacia la Canaán, donde Dios le ha prometido una tierra. El personaje central es Moisés, que guía a este pueblo hacia la salvación, hacia esa travesía que dura 400 años. Con este pueblo Dios establece en el monte Sinaí la alianza, los 10 mandamientos, que son normas o leyes de comportamiento para con Dios y para con ellos mismos. El libro del Levítico tiene como tema el culto de los sacerdotes del Antiguo Testamento, llamados levitas,
que son descendientes de Aarón, hermano de Moisés, y por consiguiente de la tribu de Leví, uno de los hijos de Jacob o Israel, cuyo servicio consistía en el culto al templo y las ceremonias religiosas, cuidando que el pueblo cumpla con el deber de la pureza para vivir en la santidad de Dios. El libro de los Números tiene como tema central el censo del pueblo de Israel en todas sus tribus, exceptuando la tribu de los levitas. Allí los levitas ejercen el ministerio del sacerdocio. Son 3 etapas en las cuales el pueblo se establece, primero en el Sinaí, luego en Cadés y finalmente en el Jordán. Los 2 personajes más importantes y sobresalientes son Moisés y Aarón. Aarón muere en el monte Hor y lo sucede su hijo Eleazar, a quien es consagrado sacerdote. Moisés muere en el monte Nebo y lo sucede Josué, a quien él le da toda su autoridad. Deuteros significa segundo y nomos significa ley. El libro del Deuteronomio tiene como finalidad el recuento de los acontecimientos que hizo Dios con el pueblo de Israel, que es su pueblo amado y elegido. Da 2 discursos importantes: el recuento de la ley de Moisés en el Sinaí y el otro acontecimiento, todo el lapso y los sucesos acontecidos en ese tiempo, desde la salida de Egipto hasta la tierra prometida, la tierra de Canaán. El libro de Josué relata la historia de este caudillo de Israel, el sucesor de Moisés, que lidera y dirige a todo el pueblo de Israel en la conquista de la tierra de Canaán. Hay 2 episodios muy importantes, y es la toma de Jericó y el cruce del río Jordán. Todo el libro relata la historia de este personaje y culmina en su muerte de una manera breve, y también relata la muerte de Eleazar, que es sacerdote, hijo de Aarón. El libro de los Jueces hace referencia a la época del pueblo de Israel después de la muerte de Josué. No hay caudillos que lideren al pueblo. Por eso es una época de anarquía, de división interna, de dificultades de organización. Sin embargo, Dios hace surgir a algunos caudillos llamados también jueces, como Débora y Barak, Gedeón y Sansón. La historia de Ruth es de una mujer moabita, no es del pueblo de Israel, que se ha casado con un israelita. Él murió y ella se quedó al cuidado de su suegra. Eso agradó a Dios. Es una época muy difícil, pero es transitoria también, porque ya el pueblo de Israel está viviendo una relativa paz. Dios bendice a esta mujer, la constituye en bisabuela del rey David. Hay un momento de anarquía en el pueblo de Israel porque ha desaparecido los caudillos de esta dirección del pueblo. El libro de Samuel está conformado por 2 libros en realidad. Es la historia de Samuel, llamado por Dios para ser el último caudillo de Israel y además profeta. Aparece luego el establecimiento de Saúl como rey. Este rey, que ha sido consagrado por Samuel, por el llamado de Dios, también dirige y gobierna al pueblo, sin olvidar que la máxima autoridad a la cual se le debe obediencia es a Dios, autor de toda autoridad.
y lo seguirá David. Estos tres personajes, Samuel, Saúl y David, dan todo el englobe de los dos libros del profeta Samuel. El libro de los Reyes, compuesto por dos libros, en su primera parte narra la historia del reinado de David y luego le sucede su hijo Salomón, quien será el que construye el templo de Jerusalén. Por el pecado de Salomón, que se rebela contra Dios, especialmente por la idolatría, se divide el reino en dos partes: el reino del norte, con capital en Israel, y el reino del sur, con su capital Judá. El segundo libro es la historia del profeta Elías y su sucesor Eliseo. Por el pecado y la desobediencia del pueblo, son llevados a la deportación a Babilonia. El libro de las Crónicas es un resumen un poco ampliado de los libros de Samuel y de los Reyes. Aparece el reinado de David y del reinado de Salomón. Comienza propiamente con la muerte del rey Saúl. Da una importancia a tres reyes muy piadosos y devotos que fueron Ezequías, Josafat y Josías. Se destacaron por cumplir la voluntad de Dios y el culto en el templo de Jerusalén. Y termina el relato con la insurrección de las tribus del norte que van en contra de la dinastía de David y presentando también la caída de Jerusalén. Culmina con el reinado de Ciro, rey de Persia. Esdras y Nehemías forman un conjunto como si fuera un solo libro. Sin embargo, Esdras es una autoridad judía en sentido que es maestro de la ley y se preocupa por la restauración espiritual de Israel después del regreso de la deportación de Babilonia. Nehemías, al igual que Esdras, se preocupan por la restauración del pueblo de Israel que vuelve de la cautividad de Babilonia. Nehemías es organizador político, por esa razón se preocupa de la parte administrativa política del pueblo de Israel. Hará un censo con los que regresaron. Si los libros de Esdras y Nehemías nos hablan del regreso de los judíos a Palestina, el libro de Esther nos presenta una situación dramática de aquellos que se quedaron en Persia. Esther es una joven judía que llega a ser reina y esposa del rey Asuero. Ella se entera que Amán, un alto funcionario del rey, quiere destruir a los judíos y le cuenta la noticia a su esposo el rey. El rey lo manda a ahorcar y decreta un beneficio en favor de los judíos residentes. De allí nace la fiesta del Purim en conmemoración de ese decreto real en favor del pueblo de Israel residente en Persia. El libro de Job tiene como protagonista a un patriarca nómada, bueno, muy rico y con numerosa familia, al cual le sobreviene un completo desastre. Pierde todas sus posesiones, todos sus hijos mueren en una catástrofe y él se ve atacado por una dolorosa y repugnante enfermedad. Por su arrepentimiento, Job no solo queda moralmente rehabilitado a los ojos de Dios, sino que es restaurado a una prosperidad mayor todavía que la de antes. Dios reprende a sus amigos por no haber comprendido el significado del sufrimiento de Job y por haber sostenido, según las ideas religiosas tradicionales,
un concepto erróneo de Dios. Job, en medio de su impaciencia, su inconformidad y hasta sus protestas, a veces casi blasfemas, ha mantenido su fe en un Dios que es justo, aunque el insignificante entendimiento humano no alcanza a explicarse del todo, porque a veces también los inocentes sufren. El libro de los Salmos es un conjunto de himnos y libro de oración de la Santa Biblia. Para judíos y cristianos de todas las confesiones, ha sido en el curso de los siglos el libro de devociones por excelencia. Además, en el campo de la literatura, es la colección de poesía religiosa más grandiosa que se ha escrito hasta hoy. Son conocidos popular y globalmente como los Salmos de David. Cada uno de estos salmos concluye con una alabanza o doxología a Dios. Los salmos son de varias clases: himnos de alabanza y adoración a Dios, plegarias pidiendo ayuda, protección y salvación, expresiones de arrepentimiento, confesión de culpas y súplica de perdón, cánticos de gratitud por las bendiciones divinas y también petición para los amigos. Y otras oraciones de los salmos representan las necesidades y sentimientos de todo el pueblo de Dios. El libro de los Proverbios es en la antigüedad el conjunto de enseñanzas que llevan al pueblo de Dios a aprender muchas cosas prácticas. Es considerado el libro de la sabiduría y atribuido a Salomón. El proverbio es una sentencia de enseñanza moral. Por esa razón, todos los proverbios que se utilizan en este libro buscan condicionar el comportamiento no solamente espiritual, sino social de quienes hacen parte de este mundo. La clave de esta sabiduría es el respeto a Dios y cómo debe comportarse el ser humano de frente a la naturaleza y a los asuntos de cada día. Entre las virtudes que sobresalen en este libro están el dominio de sí mismo, la paciencia, la humildad, la amistad y sobre todo los deberes religiosos para con Dios y los deberes que edifican a la persona humana. El libro del Eclesiastés. El nombre tradicional de este libro es el que recibió en la antigua versión griega llamada Eclesiastés, que pasó al latín y de ahí al castellano. El nombre en hebreo es Coelet, que significa el que preside una asamblea o el que habla ante ella. Como en griego la asamblea se llama eclesía, de donde viene nuestra palabra iglesia, tomando el sentido cristiano, Eclesiastés se ha traducido como predicador. Se trata de un orador, conferencista o ensayista, que también podría decirse un gran filósofo, que emite reflexiones sobre una gran pregunta: ¿cuál es el supremo bien? ¿Qué es lo que más vale en la vida para que a ello dedique el hombre toda su importancia y todas sus aspiraciones y esfuerzos? Y finalmente, el libro declara que el fin supremo del hombre es Dios, al cual debe estar sometida toda preocupación, todo afán, todo esfuerzo, y si no, la vida no tiene ningún sentido. El libro del Cantar de los Cantares traduce literalmente un hebraísmo que significa el mejor de los cantos o el canto por excelencia. Está dividido en 6 poemas o cantos y bajo la forma de un diálogo entre el amado y la amada, con ocasionales intervenciones de un grupo de acompañantes o coro. Su tema es el amor sencillo, puro y transparente.
Algunas de sus comparaciones y descripciones, que para la mente moderna pueden parecer atrevidas, han de considerarse a la luz de un tiempo y de un medio en que prevalecían la sencillez y la naturalidad tan características de estos cantos nupciales. Dado el concepto bíblico de la santidad del matrimonio, y que por ello la relación de Dios con su pueblo se presenta bajo tal analogía, el Cantar de los Cantares ha sido interpretado como un cuadro por los judíos de esa alta y sagrada relación y por los cristianos de la relación mística entre Cristo y su iglesia. El libro del profeta Isaías. Isaías nació hacia el año 765 a.C. Su misión, su tarea, su predicación fue anunciar la ruina de Jerusalén por la desobediencia de este pueblo al Señor. Sin embargo, se distinguen 4 periodos en los cuales el profeta va demarcando las dominaciones que tienen los reyes de Asiria contra Israel. Y finalmente da un sentido esperanzador, que es la presencia del siervo doliente, el siervo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, que será el Salvador universal. El profeta Jeremías tuvo que vivir la culminación del reino de Judá hacia el siglo VII y VI antes de Cristo. Son 4 momentos en los cuales el libro se desarrolla. Primero, el llamamiento que hace Dios al profeta. Segundo, una biografía que hace su secretario Baruch. Tercero, la caída de Jerusalén. Y cuarto, el pueblo se vuelve nuevamente a Dios. Es una época tan difícil para el profeta que la vive en carne propia, porque es perseguido a causa de todos los acontecimientos que él les está anunciando, porque son catástrofes y calamidades para que el pueblo cambie de actitud. Sin embargo, a él lo persiguen. Quisiera no vivir esa situación, pero al profeta el corazón le arde de amor por su pueblo y no puede controlar ese fuego interior que Dios le manifiesta de seguimiento a su voluntad y a su vocación. Libro de las Lamentaciones. Se llama Lamentaciones a la colección de 5 poemas en que con patética emoción se lamenta la destrucción de Jerusalén y la desolación y el exilio que sobrevinieron tras ella. Los primeros 4 poemas son acrósticos en el original hebreo. Cada poema ocupa un capítulo, a pesar de que el dolor y la lamentación son la nota dominante del libro. También se oye en él la nota de la confianza en Dios y de la esperanza en un futuro mejor. El profeta Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia antes de la caída de Jerusalén, en el año 586 a.C., y permaneció allá después de ese acontecimiento. Así que su mensaje se dirige tanto al pueblo de Jerusalén como a los exiliados en Babilonia. El libro puede dividirse en 4 partes. Primero, llamamiento del profeta y mensajes al pueblo acerca del juicio de Dios sobre ellos y la inminente caída y destrucción de Jerusalén. Segundo, el juicio de Dios alcanza también a las naciones que han oprimido y descarriado al pueblo, profecías pronunciadas después de la caída de Jerusalén. Tercero, mensajes de consuelo al pueblo en cautividad y promesa de restauración y de un futuro mejor, con una profecía final contra Gog. Cuarto, una visión del país y de su templo en el futuro. Ezequiel fue un hombre de profunda fe y brillante imaginación. Percibió las revelaciones divinas
en forma de visiones y se valió de vividas acciones simbólicas para expresar muchos de sus mensajes. Hizo hincapié de la responsabilidad individual por los pecados propios y la necesidad de una completa renovación de espíritu. Proclamó igualmente su esperanza en la renovación de la nación como un todo. A este respecto ofrece el muy conocido pasaje de la visión de los huesos secos, que Dios vuelve a la vida infundiéndoles su espíritu. Como sacerdote que era, también dio especial importancia a la necesidad de santidad y a la construcción del templo futuro, el cual describe con todo detalle. El libro de Daniel se escribió en tiempos en que el pueblo judío sufría opresión. Por medio de visiones y relatos de episodios, el autor trata de fortalecer la fe y la lealtad a Dios y de explicarle las pruebas a que se ven sujetos. El libro consta de dos partes. La primera relata la historia de Daniel y sus compañeros y su heroica resistencia al tirano Nabucodonosor. La segunda parte contiene 3 grandes visiones de Daniel, repletas de símbolos sobre la elevación y caída de varios imperios, comenzando por Babilonia. En ellas se predice el desplome del opresor y el triunfo del pueblo de Dios. El profeta Oseas es otro de los grandes profetas del siglo VIII a.C. Él vive la experiencia de casarse con una mujer infiel a la que perdona, recoge con cariño y la invita a vivir una vida en plenitud en su vida matrimonial. Es un ejemplo que utilizará Dios por medio de este profeta de lo que hace el pueblo de Israel, un pueblo rebelde, un pueblo que se ha prostituido, es un pueblo que vive una situación de idolatría y por eso se merece el juicio divino. Pero Dios, con su ternura, su bondad y su amor, lo perdona y lo invita a la conversión. El profeta Joel vive una época difícil en el que el pueblo se haga pervertido y se ha alejado de Dios. Dios, por medio de una terrible sequía, hace que el pueblo empiece a cambiar, así como una plaga que acompañó esta época. El profeta Joel no habla de sí mismo, pero tampoco nos da una referencia de la época en que tuvo que vivir. Sin embargo, es un momento de conversión al cual el Señor lo llama para que siga sus caminos. Amós provenía de una pequeña población de Judá y era un simple pastor. Es considerado el profeta de la justicia social porque invita a descubrir a Dios como Señor universal de la justicia. Denuncia las injusticias sociales por la iniquidad y sobre todo porque son una ofensa y una rebeldía contra Dios. El profeta Abdías. El trasfondo histórico de esta profecía es la burla que hace el pueblo idumeo, los descendientes de Edom, que se burlan de la desgracia que está viviendo Israel. No solamente se burlan, sino que saquean la ciudad y se aprovechan de la situación ayudando al invasor de este pueblo. Abdías anuncia el castigo por las rebeliones contra el pueblo y además anuncia el día del Señor. Anuncia la restauración de Jerusalén. El profeta Jonás, más que un libro, es un relato de la experiencia de un hombre enviado por Dios a anunciar el arrepentimiento a un pueblo no judío. Es el pueblo de Nínive. Este profeta muchas veces quiso desobedecer los mandatos de Dios, la orden de Dios que le invitaba a llevar al pueblo al arrepentimiento.
Por consiguiente, muchas veces rechazó la obra, pero Dios le muestra por medio de una parábola cómo Él siente ternura y necesidad de perdonar a este pueblo que vive en pecado. Jonás, después de tanto disuadir su responsabilidad, empieza su camino hacia esta gran ciudad de Nínive. Pero para sorpresa de él, descubre que los ninivitas se arrepienten de su pecado y Dios los perdona. Miqueas es uno de los 4 grandes profetas del siglo VIII a.C. y contemporáneo de Isaías. Miqueas tiene la viva conciencia que Judá, de cuyo territorio es nativo y en cuya zona rural predica, va a correr la misma suerte y por las mismas causas que Israel, conforme al anuncio de Amós. Confirma al anunciar el juicio de Dios el mensaje clásico de los profetas sobre la santidad, la justicia y la universalidad del Señor. Recalca la misericordia divina de Dios, su anuncio de que un gran rey de la familia de David, el esperado y elegido, nacerá en Belén Efratá. Se cita en el Evangelio de San Mateo como anuncio del nacimiento de Jesús en esa población. El libro de Nahum celebra con alegría la caída de Nínive, capital de Asiria, la nación imperialista más brutal del mundo antiguo y enemiga feroz de Israel. Esa caída ocurrió a fines del siglo VII a.C. y no solo Judá, sino todos los pueblos del Medio Oriente la aplaudieron, sintiéndose libres de tamaña amenaza. El profeta Nahum interpreta el suceso como castigo de Dios. El lenguaje poético del libro es brillante y de vigoroso colorido, como por ejemplo la descripción del ataque de los carros y la caballería enemiga contra la ciudad. El estilo es de gran movimiento, con frases concisas y resonantes, con palabras que en el original hebreo parecen escogidas para imitar el estruendo de los carros, el galope de los caballos y la confusión del combate. El libro de Habacuc. Los vencedores de los asirios fueron los babilonios. Habacuc profetiza aproximadamente en la misma época de Nahum, cuando Babilonia, después de esa victoria, alcanza su apogeo imperial. Habacuc se alarma por la aparición de esta nueva y tremenda amenaza, y él hace un clamor a Dios, diciéndole cómo permite todo eso. Y en cuanto a los babilonios, si Dios es santo, ¿cómo puede soportar a gente tan cruel? Dios le responde que debe tener paciencia y confianza en Él, a su debido tiempo, y cuando Él considere, llegada la hora, vendrá la merecida retribución, la destrucción de los malvados, la supervivencia de quienes se mantengan fieles a Él. El profeta Sofonías es contemporáneo de Nahum y Habacuc. Tiene que denunciar los pecados de Jerusalén. El profeta también hace una interpelación a las ciudades filisteas de Gaza, Ascalón y Asdod, que serán destruidas. Al pueblo de Israel, Dios le castiga por su perversión, por su mal comportamiento, pero también el profeta después entona un canto de victoria porque Dios tiene misericordia de este pueblo. Lo castiga, pero también lo restablece. El profeta Ageo
Aparece un siglo después de Nahum y Sofonías. Es enviado por Dios para decirle al pueblo que el templo será restablecido. Sin embargo, en Jerusalén va pasando el tiempo, se reconstruyen algunas habitaciones y algunas mansiones, pero el templo no se ve el proceso de reconstrucción. Esto bajo el reinado de Zorobabel. El Señor promete prosperidad y paz a un pueblo que se ha arrepentido de su pecado y quiere vivir con fidelidad el servicio a su Señor, a su Dios. El profeta Zacarías. Entre los que habían regresado del exilio con Zorobabel se hallaba Zacarías, jefe de una de las familias sacerdotales. Su mensaje se expresa en una serie de visiones que contienen exhortaciones y palabras de esperanza en la restauración de Jerusalén y del templo, el perdón del pueblo por sus pecados pasados, su purificación por la acción divina y el advenimiento de la futura edad mesiánica, del Mesías. El profeta Malaquías. Este nombre en hebreo significa mi mensajero. Los mensajes del libro se pronuncian en el siglo V a.C., después de haberse reconstruido el templo. A causa del tiempo transcurrido, sin ver cumplidas las promesas de la restauración de Judá, el pueblo había caído no solo en la desilusión y la apatía, sino lo que era peor, en el relajamiento espiritual de sus costumbres y el menosprecio del culto divino. La gente del pueblo y aún los sacerdotes defraudan a Dios de las ofrendas que les son debidas y se comportan dando la espalda a sus mandamientos. El profeta reprocha a Israel sus pecados y le anuncia que Dios vendrá a juzgarlo y purificarlo. Al efecto, enviará por delante a su mensajero, a quien se designa como el profeta Elías, para prepararle el camino. No obstante, la severidad del juicio en el día del Señor que se acerca, quienes se arrepienten y lo obedezcan serán libres y felices. El libro de Tobit, conocido también como Tobías, hijo del personaje principal, contiene un relato de la vida judía en el destierro. Habla de dos familias judías que radican en diversos lugares. El jefe de una de ellas, Tobit, es un piadoso judío residente en Nínive y que hace muchas obras de caridad en favor de sus compatriotas, pero pierde sus bienes y finalmente queda ciego. Ante esos sufrimientos, ora a Dios. Al mismo tiempo, Dios envía al ángel Rafael, que significa medicina de Dios, y viene en ayuda de Sara y de su hijo Tobit. El libro de Judith. Este libro narra cómo, cuando el pueblo de Israel está a punto de ser vencido por un ejército asirio comandado por el general Holofernes, se salva por intervención de Judith, una viuda de extraordinaria belleza que expone su vida para lograr su propósito, asesinar al rey Holofernes. Aterrorizados por la muerte de Holofernes, los asirios huyen y sufren una tremenda derrota de manos de los judíos. Con una acción de gracias y un cántico de Judith, los judíos celebran su victoria, y andando el tiempo, Judith muere colmada de honores. El libro de los Macabeos se compone de dos partes. Esas dos partes son el contenido de la historia de los judíos que están en la cautividad en Persia.
Surge Alejandro Magno como emperador de Egipto y Palestina, respetando las costumbres judías. Posteriormente aparecen los reyes antíocos, que son destructores de las costumbres y religión judía. Por consiguiente, surgen 5 hermanos, los macabeos, que defienden su fidelidad al culto divino de Israel. Más o menos hacia los años 170 y 130 a.C. El libro del Eclesiástico o Sirácida. Este libro fue escrito en hebreo en el siglo II a.C. por Jesús, hijo de Eleazar y nieto de Sira o Sirac. Su nieto lo tradujo al griego después del año 132 a.C., fecha de su llegada a Egipto, como él mismo informa en su prólogo. Por eso el libro se conoce también con el nombre de Sirácida o Sabiduría de Sira. Su tema es una reflexión de tipo poético en el estilo tradicional del género de sabiduría y en otras partes de la Biblia. Trata de muchos temas propios de la religión judía y contiene también consejos prácticos para muy diversas situaciones de la vida. El libro de la sabiduría se conoce también con el nombre de Sabiduría de Salomón, porque una parte de él está escrita como si quien estuviera hablando fuera Salomón mismo, el sabio por excelencia. El libro se escribió en griego, probablemente en el siglo I a.C. El principal interés del autor parece concentrarse en diversos temas religiosos judíos, y en sus reflexiones hace uso de algunas ideas de la filosofía griega, al lado de conceptos judíos tradicionales. A diferencia de otros libros del género de la sabiduría, este libro no es una colección de dichos breves sobre muchos temas, sino una serie de disertaciones bastante amplias sobre pocos temas. Y así es como se trata de la vida de los justos, cuya recompensa es la inmortalidad, y de la de los perversos, cuyo resultado es el castigo. Del origen y naturaleza de la sabiduría y cómo adquirirla, y de la sabiduría de Dios manifestada en la historia, especialmente en la historia de Israel. El libro de Baruch es una colección de 4 distintas disertaciones que se atribuyen al secretario del profeta Jeremías y una carta que se atribuye al profeta mismo. Estas porciones escritas probablemente en hebreo y en diversas épocas fueron reunidas en un solo libro hacia el año 100 a.C. La primera parte es una introducción formada por varias narraciones, a la que sigue una oración de confesión y de petición de perdón por parte de Israel. Después se hace un elogio de la sabiduría contenida en la ley, y hay luego una lamentación y un mensaje de consuelo, la carta que se supone que Jeremías envió a los cautivos de Babilonia. Es una fuerte condenación de la idolatría. Después de haber compartido esta palabra de Dios, recibamos su santísima bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Nos vemos en un próximo video del Nuevo Testamento.